Hola, mi nombre es Diógenes Alexander y el día de hoy vamos a ver historia sobre la razón y la proporcionalidad. La historia de las matemáticas nos ha permitido evidenciar que muchas de las teorías suelen encontrarse en la necesidad de resolver problemas prácticos. En el caso de la razón y la proporción, se ha podido identificar numerosas experiencias que han servido de escenario para el surgimiento y tratamiento de estas dos nociones. El concepto de razón se debe en gran medida a los desarrollos de matemáticos griegos, aunque no se puede desconocer que en el marco de culturas prehelénicas o no occidentales también ha existido un tratamiento de la razón y la proporción. Pues, aunque no existen textos que expresen de manera explícita los significados que han adquirido estos conceptos a la luz de dichas culturas, es posible identificar a través de sus problemas, sus soluciones, sus algoritmos y explicaciones el lugar de la razón como el objeto de conocimiento en el sistema de prácticas matemáticas de dichas comunidades. Un conocimiento de las razones y las proporciones en relación con los procesos de comparación y de medida relativa entre diferentes cantidades necesarias en la solución de ciertos tipos de problemas prácticos de la agrimensura, la astronomía, las construcciones, las transacciones comerciales y la distribución de diferentes tipos de bienes y servicios, como lo son los impuestos, labores, alimentos, etc. Desde la antigüedad no solo se contó, sino que también se midió, se repartió, se intercambió, se compró y se vendió, y todas esas situaciones fueron el escenario para el surgimiento y tratamiento de una idea de razón. Los sistemas meteorológicos son conocidos como el contexto más antiguo sobre el que se tiene evidencia de una idea de razón, pues con ellos se necesitaba formular relaciones entre magnitudes sin necesidad de recurrir a sus valores numéricos. De esta manera, la razón es entendida como una comparación entre las diferentes cantidades de magnitud referidas a una unidad fundamental. De tal forma, podemos intuir que la razón es tan antigua como la unidad, pues la necesidad de comparar existió desde civilizaciones primitivas. Entender la razón como la comparación entre una parte y otra permite pensar también que guarda cierta relación con la configuración de los primeros sistemas de numeración, pues estos surgieron de poner en correspondencia unívoca los elementos de dos conjuntos. De esta forma se podía representar con los dedos de la mano y los pies colecciones de hasta 20 elementos, y cuando este uso resultaba inadecuado podía utilizarse montones de piedras o marcas sobre huesos o palos para representar dicha correspondencia. Mucho antes, nuestros antepasados del Neolítico usaban algo parecido a las razones cuando, por ejemplo, realizaban trueques. 3 gavillas de trigo por un cuenco de arcilla o 7 ovejas a cambio de 2 vacas, y también al decidir cuánto de cada elemento interviene en una mezcla. Por ejemplo, 10 medidas de arena por cada 5 de agua, o el doble de la primera que de la segunda, etc. De ahí deriva la noción de proporción, tanto de una cosa por tanto de otra. El uso de las razones y las proporciones es sin duda bastante remota. Por ejemplo, en el papiro de Rhind, siglo XVII a.C., cuya escritura se muestra a continuación, podemos visualizar la siguiente inscripción, que traducido nos dice lo siguiente: si 10 hecas de grasa debe durar un año, ¿cuánta grasa puede usarse en un día? Este problema en su técnica requiere el uso de la razón y la proporción. Del mismo modo, podemos encontrar problemas referentes a intercambios de mercancías o repartos proporcionales, que aparecen en este tipo de texto y otros de origen chino del siglo II a.C. Entre las leyendas que giran en torno a Tales de Mileto, se cuenta que midió las alturas de las pirámides de Egipto observando las longitudes de su sombra en el momento que la sombra proyectada por un palo vertical era exactamente igual a su altura.
Esto supone el uso de las razones, proporciones y semejanza. Los pitagóricos desarrollaron una teoría de las proporciones para la descripción de eventos musicales, que solo era aplicable a magnitudes conmensurables. Estos, quienes tuvieron un acercamiento con la música, comprobaron que al dividir una cuerda en porciones de magnitud discreta, los sonidos eran armónicos. Pero si al dividir la cuerda esto no era posible, los sonidos resultaban disonantes. En los elementos de Euclides se desarrollan dos teorías aparentemente distintas en torno a las proporciones. Una para números y otra para magnitudes. Esto hace probar un resultado aparentemente similar, pero de dos maneras diferentes. Esto es así por la forma en que los griegos concebían las magnitudes. Para ellos no tenía sentido considerar el producto de dos magnitudes, y así, resultados como: si 4 números son proporcionales, el producto del primero y el cuarto será igual al del segundo y el tercero. Y si 4 rectas son proporcionales, el rectángulo comprendido por las extremas es igual al rectángulo comprendido por las medias. Requieren de tratamientos radicalmente diferentes. Hay una proporción que encontramos en varias partes del conocimiento humano, y es la proporción áurea. Esta proporción es la razón entre dos magnitudes. Para encontrarla vamos a utilizar este segmento que hemos dividido en dos, G y P. Si logramos establecer esta razón, G sobre P igual a G más P sobre G, tenemos el número phi, que es con el que llamamos también a la proporción áurea. Según algunas interpretaciones de los descubrimientos arqueológicos, en las culturas mesopotámicas del 2000 a.C. existen ya evidencias del uso de la proporción áurea, a pesar de que no existe documentación previa a la antigua Grecia en la que se hable de ello. Los primeros estudios formales del número áureo pertenecen al filósofo Euclides, en su libro Los Elementos, donde se demuestra que se trata de un número irracional, y algunos otros se lo atribuyen al propio Platón. En 1509, el teólogo y matemático italiano Luca Pacioli sugirió la conexión divina de dicho número en su obra La Divina Proporción. Pacioli alegaba que estaba definido por 3 segmentos de recta como la Divina Trinidad, que era inabarcable en su totalidad como Dios y presentaba otras características interpretables como metáfora de lo sagrado. Algunos ejemplos del hallazgo de la sección áurea en la naturaleza los podemos encontrar en la espiral logarítmica en el interior de las conchas de los animales marinos, la disposición de los pétalos de muchas flores de acuerdo a la ley de Ludwig, la cantidad de espirales presentes en la corteza de una piña, la distancia del ombligo a los pies de cualquier persona respecto a su estatura total, y entre muchas otras. Hasta este momento termina este capítulo de Historia de la Proporción. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir viendo algo más de la historia de la proporción. Hasta luego y gracias.